A principios de la década de los 2000, creo que esto fue en los 32 estados de la República Mexicana, habían estos jóvenes que se vestían tumbados, por decirlo de esta manera, cholos, pandilleros, con su paliacate en la cabeza, con su gorra hacia atrás, hacia adelante, con la visera plana, los pantalones bombachos, las playeras grandísimas, 2XL, 3XL. Solían reunirse en cierta esquina y hacer su grupito, hacer su pandilla y autonombrarse un cierto nombre que le ponía a cada pandilla, le ponía el nombre a su pandilla. Estos pues había desde 10 muchachos hasta 30, 40 muchachos, jóvenes, entre 13 y 20 años en su gran mayoría. También solían reunirse entre pandillas aledañas, vecinas, para ir a lastimar a otras pandillas. Por ejemplo, que de la pandilla de la colonia Juárez se junta con la pandilla Ignacio Zaragoza y más la pandilla de la colonia Emiliano Zapata para ir a dañar a la pandilla Venustiano Carranza. Es un ejemplo. Entonces, pues dentro de la pandilla de la colonia Juárez había un miembro de esa pandilla que se llamaba La Mosca. Le decían La Mosca. Realmente el nombre no lo revelaron en el relato que nos enviaron. La Mosca era un joven de 15 años que pertenecía a la pandilla de la colonia Juárez. Dentro de la colonia Juárez habían dos pandillas divididas por solamente como que los límites llegaban a donde está una secundaria, y de la secundaria a la izquierda es una pandilla, siempre de la colonia Juárez. De la secundaria para la derecha es otra pandilla, siempre en la colonia Juárez. Pero esas dos pandillas no se llevaban, eran contrarios, eran contras, eran rivales. Además de que eran rivales, pues cada pandilla tenía como que sus otras pandillas que estaban en intereses común o en sociedad o en armonía, con las cuales se reunían, que si una vez a la semana, 2 veces a la semana o una vez cada 15 días para convivir. ¿Cuál era su convivencia? Ir a la cervecería, y siempre iban los más grandes, porque pues los de 13, 14 años no les vendían, iban a comprar sus cervezas, sus caguamas o los envases, porque es lo más accesible económicamente, ya que pues un muchachito de esa edad pues es muy probable que no cuente con la solvencia suficiente para poder comprar alcohol un poco más caro. Entonces se iban a comprar entre todos ellos, entre los más grandes, regresaban y estaban en su convivencia, invitaban a muchachitas que igual se dedicaban a estar haciéndole compañía a las pandillas, mayormente novias de los pandilleros, y pues se ponían sus machetes en sus cinturas, en las manoplas que se ponían en los puños cuando se cierran las manos, sino sus cuchillos, sus navajas, alguna arma blanca con la cual defenderse de algún rival contrario en caso de que si se los encontraran. Pues está ese día la pandilla, y eran como las 7, 8 de la noche, ya estaban yendo por pues la primera ronda de caguamas, se habían hecho la vaquita entre todos ellos. Regresaron y estaban tomando, estaban las bicicletas, estaba pues que el pollo, que el gato, que el perro, que el mono, vaya, que el dinosaurio, sus apodos
que entre ellos mismos adoptaban. Había uno que en ese momento no había llegado, uno de los varios que faltaba, que le decían la mosca. La mosca pues vivía como a 3-4 esquinas de donde se reunían, que era su punto de reunión. Y pues la mosca, al salir de su casa, la mosca vivía en los límites de la secundaria, donde terminan los límites de los territorios de cada pandilla. Pues al salir la mosca de su casa, ve que las pandillas solían pasear o en caravana, solían desplazarse en bicicletas. Un mar de bicicletas, 15-20 bicicletas, y iban de a 2 personas al menos por cada bicicleta. Uno manejaba y el otro iba de pasajero. Entonces ve la mosca que iba saliendo de su casa cuando ve pasar la caravana de bicicletas. La mosca enseguida se dio cuenta de la gente. Esos jóvenes no vieron a la mosca. La mosca se guarda en el patio de su casa, pero se queda así acechando para ver quiénes pasaron, y ve la mosca que eran los pandilleros de la banda contraria. Cuenta a la mosca que dar mensaje a sus amigos. Para esos, los años 2000, los mensajes pues apenas, los celulares eran unos modelos no como los de hoy en día, eran los modelos de los Nokia, los celulares que hoy en día ya no existen, que parecían un blog, pero eran los de moda de esos días. La mosca ve la forma de llegar hacia su pandilla, porque él necesita alertar a todo su clan, y lo consigue salir de su casa, brinca los techos, sale por la calle de atrás, se baja a la calle y corre hacia donde está que el dinosaurio, que el gato, que el perro, toda su pandilla de la mosca. La mosca los encuentra tomando las cervezas, totalmente desprevenidos, totalmente brindando, platicando, que si sus planes de ir a la playa el día siguiente, que si sus planes de ir a las albercas, planes de jóvenes de su edad. Entonces cuando ve toda la pandilla ver llegar a la mosca corriendo agitado, le dicen: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? No, pues fíjate que acabo de ver a los contrarios que están viniendo. ¿Y cuántos son? Son muchos. Son como 100 personas, son los que alcancé a contar. La mosca, en su desesperación de que no los agarran, pues contagia esa desesperación a sus compañeros pandilleros, y le dice: no, pues vámonos a casa del perro. El perro vivía a media cuadra, era como que donde la mamá del perro les consentía estar ahí, y ellos se agarraron y pensaron: vamos a subirnos al techo, porque estando en el techo no nos van a poder ver, y nosotros le aventamos piedras, y pues así los vamos ahuyentando de la zona, del terreno de nuestra cuadra. El caso es que se sube la mosca, el perro, el gato, el dinosaurio, el mono, todos los pandilleros que ahí se encontraban, que si eran como entre 10 a 15, que luego llegó por el otro lado. Daba la casualidad que llegaban como 3 más, se sumaron. El caso es que la pandilla de la mosca fueron como entre 15 y 20 personas a lo mucho. Cuando la mosca dijo que él alcanzó a ver al menos 100 pandilleros de la banda contraria, o sea, los superaban 5 veces en cantidad. Pues al momento de que la mosca se sube ya con todos sus eso fue muy rápido. Eso pasó como en cosa de 5 minutos, 8 o 10 minutos. Cuando en ese momento, ya que están todos arriba, para suerte de la pandilla de la mosca, van dando la vuelta a la esquina todas las bicicletas.
con todos los pandilleros. Algunos venían en bicicleta entre dos, algunos venían en bicicleta entre uno, algunos venían en grupito caminando. Y pues desde que llegaron, sacaron sus machetes y los empezaron a arrastrar con la calle para estar arañando la calle con el machete y hacer este sonido que hace el metal al arañarse con el pavimento. Y empezaron a gritar, no, que pura Colonia Juárez Sur, que pura Colonia Juárez Norte, gritaban los otros. Cuando se dieron cuenta que ya los tenían todos así reunidos, empezaron a buscar con qué los iban a apedrear. Se les había olvidado subir las piedras, pues estaban en el techo de la casa. Pues las vecinas salen y empiezan a gritar, las mamás, que por aquí, que por allá. Las patrullas empiezan a sonar, porque ya le habían hablado a las patrullas, porque tenían que venir patrullas para poder contener todo eso. Si no, de otra forma, pues de forma pacífica no se iban a calmar estos muchachos. En uno de esos que se bajan, uno de la Colonia Juárez Sur logra acuchillar a uno más de la pandilla de la Mosca. Al momento que lo acuchilla aquí por el estómago, este muchacho cae y otro pandillero lo quiere ayudar, pero se le muere en los brazos, ya que el cuchillo llevaba una punta larga y tocó órgano, y al momento de que pues las puntas perforan un órgano, pues es casi una muerte pues asegurada. La persona que cayó del techo, que estaba del bando de la Mosca también, ya había también pues perdido la vida, ya lo habían privado de la vida. La persona que le cayó el bloc en la cabeza de la banda contraria también había perdido la vida en el momento de la agresión entre todos, entre este refuego que le llaman ellos, entre este cruce de piedras, que vuelan los bloques, que vuelan las piedras, que si te pegan, que si te descuidas y te pega y te caes del techo, o te cae un bloque volando de encima, y te cae encima un bloque porque está volando, porque lo aventaron desde un techo, pues ahora sí que el que no estuvo abusado y se descuidó, pues fue el que le pegaron. Llegan las patrullas, una de este lado, una del lado derecho, una del lado izquierdo, se meten las patrullas, baja el convoy de oficiales, llegaron como 4 o 5 patrullas llenas, cargadas de policías, los empiezan a agarrar, los empiezan a atrapar, como cuando te pones a atrapar pollos en un gallinero, y los empiezan a subir a la patrulla, así por parejo, todos. Lo que buscaba la policía era acabar con con esta agresión, con este altercado, porque pues ya se veían 3 cuerpos al menos tirados. Del bando que sea, ya habían 3 vidas, porque ninguno de estos jóvenes llegó al hospital con vida. Los 3 fallecieron en el mismo lugar donde cayeron, donde se desplomaron, ahí fallecieron. Cuenta la vecindad, la calle, los vecinos de esa cuadra, que a los líderes de las pandillas, porque siempre tenían un líder, los metieron presos por el homicidio. Algunos dicen que tiempo después salieron de ese homicidio porque pues metieron abogados, fue un homicidio imprudencial, y con ayuda de abogados pues lograron salir. Les pusieron veladoras en el lugar de
los decesos, de las pérdidas de vida. Y estos muchachos pues dejaron de reunirse porque nunca habían tenido el deceso de 3 personas en una sola riña. A lo más que pasaban eran unas pedradas que te dieron en el brazo, que te lastimaste la pierna al correr, era lo más, lastimadas, pero vidas nunca había sido. La Mosca regresa a su casa esa noche después de que a él no lo lograron atrapar por la policía. Salen las mamás, salen los papás, porque pues recuerdo que eran jóvenes entre 13 y 20, 19 años. Realmente no eran personas adultas, eran adolescentes, pero ya por la misma adolescencia no eran conscientes del grado que puede llegar a tener el hecho de aventar un bloque desde un techo. No eran conscientes del grado que puede llegar a lastimar el estar cargando un cuchillo. Ellos lo hacían en su rebeldía, en la etapa de la adolescencia, que era lo que les alcanzaba a entender. Después de eso pasaron los 2-3 meses y las cosas en el barrio, en la cuadra, pues se volvieron un poco más frías. Ya no se juntaban mucho los muchachos que habían estado ahí, ya sus papás estaban más al pendiente. Pero más que eso, se dejaron de reunir porque escuchaban chiflidos, escuchaban el chocar de las caguamas, escuchaban las risas, chiflidos y chocar de envases de vidrio que no había porque no había gente reunida de ahí donde venían. La gente, la Mosca nos platica que llegaron a la conclusión que eran las almas en pena de estos 3 fallecidos en aquella riña. Tiempo después mandaron traer sacerdote de la iglesia para que pues bendijera la casa, porque en la casa se escuchaban hasta las pedradas, como que ahí se quedó una vibra de paranormal. Se escuchaba como si de la calle le tiraran piedras a la casa, pero era algo inexplicable porque te asomas a la ventana y no había nadie tirando piedras, solamente eran los golpes de las pedradas. Se escuchaban como en el techo se movían, jalaban, arrastraban las piedras, caían las piedras, arrastraban los bloques, los tiraban. Se escuchaban los pasos de supuesta gente que no había arriba. Esta banda, después de estos sucesos paranormales, se desintegró totalmente. Ellos se miraban, a veces se encontraban en la calle, en la tienda, en la cuadra, en los tianguis, se saludaban, sí, pero ya no se dejaron de reunir, ya no se reunían, porque todos estos acontecimientos paranormales. En construcción, la casa de uno de ellos pues se encontraban los bloques en la parte de arriba. Al estar los bloques en la parte de arriba, pues ellos dijeron, no, pues vamos a aventarle los bloques a estos chavos, y les empiezan a tirarle los bloques para ellos defender su cuadra, para ellos poder defenderse, porque les repito, les llevaban una gran ventaja. En cantidad eran como 100 los que estaban en bicicletas, y los otros, la banda de la Mosca, nada más eran como 20. Resulta que en una de las que están tirando los bloques, le cae a un integrante de la banda contraria en la cabeza el bloque. Al momento que el bloque le cae en la cabeza, este joven cae desplomado en el suelo, inconsciente, desmayado y bañado en sangre. Tanta fue la impresión que no se dieron cuenta, y una de las pedradas
le dio otro muchacho de los que estaban en el techo, acá en la frente. El momento que le da en la frente, pues fue tan dura la pedrada que este muchacho pierde el equilibrio y se cae del segundo piso. Al caer del segundo piso, cae, se golpea la cabeza, perdiendo el conocimiento y quedando pues en un charco de este líquido vital rojo. Después de que la gente después oye, que ya cayó no se lo empiezan a querer levantar, que ya cayó el simio, que levanten al simio, que levanten al rorro, que levanten al cotorro, por todas las agresiones que estaban teniendo entre ellos, porque se estaba volviendo una masacre. Ya había caído uno de cada bando y cayó un tercero de la banda del bando de la mosca. Pues ya eran demasiado para su entender. Ya había miedo. Incluso la dueña de la casa, que fue donde se apedreó, tuvo que irse de ahí, poner en renta la casa, porque pues en la calle de afuera de ella y en su casa se le murió la persona a la cual acuchillaron, porque ellos buscaban refugio en esa casa. La persona que se cayó del techo y se golpeó la cabeza, segunda persona desvivida, y la otra persona que fue la que le cayó el bloque en la calle, tercera persona desvivida, pero hacía unos metros de la puerta de su casa. Y pues esta señora tuvo que poner en renta la casa. Cuentan que hasta el día de hoy la gente que vive ahí, que renta, pues escucha todavía esos pasos en la azotea, escucha todavía esos gritos, escucha todavía esos envases, y no dura la gente ahí. Quedó como maldita esa casa, quedó como embrujada, como con esa energía de estos jóvenes que para su corta edad pues no era el momento de partir de este mundo, y menos en las circunstancias en las cuales pues se tuvieron que ir de este mundo. Este relato nos lo comparte La Mosca, que esto pasó en la Ciudad de México, en la colonia Juárez. Y pues es bastante inexplicable. ¿Por qué? Porque pues simplemente es sucesos paranormales. Les agradezco mucho que compartan sus historias, amigos. Les dejo aquí el correo electrónico en la descripción del video. Les dejo las redes sociales en Facebook para que las sigan, en Instagram para que se suscriban. No olviden suscribirse al canal si les gusta el relato, estos contenidos de lo paranormal. Y nos vemos en el próximo video.